Televidentes de Canal de Gobierno, sistemas interactivos de el Gobierno de Guatemala, a nombre de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa de hoy, lunes 23 de mayo de 2021. Vamos a comenzar la misma con la participación del ministro Raúl Romero de Desarrollo Social. Él nos estará brindando una disertación acerca de la inauguración de comedores sociales, así como también de la entrega de bonos familiares. Bienvenido, señor ministro, le escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias a todos, qué gusto verlos nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo muchas gracias por ayudarnos a compartir también las buenas noticias y lo bueno que sucede en el país. El día de hoy queremos contarles a ustedes que con el programa de comedores sociales, que como ya todos conocen, es un programa que gracias al apoyo y decisión del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, ha sido fortalecido en la gestión de este gobierno. Cabe recordar que cuando nosotros llegamos hace un poco más de 2 años, existían 9 comedores a nivel nacional. El día de hoy nos complace informarles que tenemos en funcionamiento 61 comedores sociales, habiendo sido inaugurado el más reciente el día viernes recién pasado en el municipio, en Quetzaltenango, en el municipio específicamente de Huitán, Quetzaltenango. Como ustedes saben, en cada uno de estos comedores se están distribuyendo 250 desayunos y 350 almuerzos totalmente gratis de lunes a viernes. Y esto es importante señalarlo porque el presidente, uno de los compromisos que instruyó que debía asumir el Ministerio de Desarrollo Social desde el inicio de esta gestión es garantizar la gratuidad de cada uno de los programas sociales, así como garantizar que estos programas lleguen y sigan llegando a la gente que más lo necesita en el país. Por eso nos complace también comentarles que al día de hoy, en estos 60 comedores, porque no se incorpora aquí el que se inauguró el día viernes, hemos entregado 1.323.833 desayunos y 1.866.550 almuerzos, haciendo un total de raciones distribuidas a la presente fecha de 3.190.383 raciones de alimentos servidos. Aquí es importante destacar que una modalidad que también el presidente instruyó es que ahora en los comedores, para que verdaderamente tengan una función social, se debe priorizar la asistencia de adultos mayores, de personas con discapacidad, pero sobre todo de madres y padres acompañados de sus niños menores. Y esto quiero resaltarlo porque también cuando nosotros llegamos al gobierno se les servía solamente alimento a los adultos, no hacia un niño. Eso quiere decir que una madre o un padre tenía que compartir un plato de comida con 2 o 3 niños que le acompañaran. Hoy, en estos comedores sociales, se les sirve una porción de alimentos tanto al adulto como a los niños que los acompañan. Y esto es parte de las acciones que ayudan también a la gran cruzada por la nutrición que ha encabezado el presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Quiero contarles que esto significa que diariamente estamos dando 14.750 desayunos, 20.950 almuerzos, haciendo un total de 35.700 raciones que se reparten diariamente de lunes a viernes. Quiere decir que 35.700 guatemaltecos, guatemaltecas y niños y niñas están teniendo, gracias al apoyo del presidente Yamatei, la oportunidad de llegar a recibir un desayuno y un almuerzo caliente que garantiza la cantidad de calorías y nutrientes necesarios para que sirvan no solamente para llenar el estómago, sino también para combatir la desnutrición, tanto infantil como en los adultos. Quisiera también compartir con ustedes, después de comentarles la información de los comedores, un video del sistema de integración de bono social, que es el siguiente programa del cual les vamos a comentar. Si lo pudieran poner, por favor.
Quiero comentarles que básicamente lo que el video quería plantear es que estamos haciendo una migración de la metodología que fundamentalmente o básicamente se utilizó en años anteriores y en gobiernos anteriores en el programa de bono social a un sistema integrado de bono social que estamos modernizándolo con apoyo de cooperación internacional. Y esto lo que nos permite es utilizar ya la tecnología de punta para primero garantizar que los beneficiarios verdaderamente llenan los requisitos que el programa requiere. Pero segundo, que llegue a los lugares geográfica y poblacionalmente que verdaderamente han sido identificados para que esto funcione como se necesita. Quiero comentarles que al día de hoy o al 30 de abril del 2022, el bono social, que es básicamente el programa que todo el mundo conoce como transferencia monetaria condicionada, se da en dos modalidades, en la modalidad de educación y de salud. De educación es básicamente buscar que las familias se comprometan a garantizar la asistencia de sus niños menores a las escuelas, mantener cierta presencia y cierto porcentaje en sus calificaciones. Esa es la corresponsabilidad que la familia tiene que asumir. A cambio de eso, se le da esa transferencia condicionada para que los niños asistan a las escuelas. En el tema de salud, básicamente lo que se busca es que las familias se comprometan a llevar a los niños a los puestos de salud para que ahí sean sometidos a medición de peso y talla. Y esto permita llevar continuamente un control del nivel de nutrición o desnutrición de estos niños para entonces poder focalizar estratégicamente a los hogares en donde se debe apoyar para garantizar la nutrición de los niños menores. Esto también es una de las acciones que complementan y coadyuvan a esa gran cruzada por la nutrición que encabeza el presidente Yamatei. Este programa de bono social o transferencias monetarias condicionadas, tanto en educación como salud, al 30 de abril del presente año han beneficiado a 80.230 familias en 310 municipios de 21 departamentos del país. Hemos invertido 71.118.500 quetzales hasta este momento, lo cual es importante, porque gracias a la instrucción del presidente Yamatei, quiero comentarles que nos ha dicho que este año debe ser el año de los resultados. Por lo tanto, históricamente, no solo en este, sino en gobiernos anteriores, la ejecución de los programas del Ministerio de Desarrollo Social empezaban fundamentalmente al inicio del segundo cuatrimestre, porque en el primer cuatrimestre se hacía la medición de corresponsabilidades para validar que los beneficiarios habrían cumplido con sus obligaciones y entonces proceder a hacer las transferencias monetarias. Sin embargo, este año acortamos procesos, agilizamos procesos con el afán precisamente de poder iniciar una ejecución mucho antes, y eso es lo que nos ha permitido que aún ya en el primer cuatrimestre los programas de transferencias monetarias condicionadas pudieron empezar su ejecución, lo que nos ha permitido ya llegar a 80.230 familias. También quisiera, si es posible, poner un testimonio de alguno de los beneficiarios, porque la mejor forma de saber el impacto que estos programas sociales tienen en la vida de las familias y las guatemaltecas que son beneficiarios es poder conocer y escuchar a la gente que realmente recibe la ayuda. Muchas veces, y esto es importante mencionar, estamos conscientes que lamentablemente hay personas, hay sectores que atacan, cuestionan los programas sociales, pero sabemos que lamentablemente no toda la gente en nuestro país ha vivido la necesidad de no saber lo que es tener o no tener que darle de comer a un niño el día siguiente, de no saber lo que es no tener la certeza de poder tener dinero para comprarle una medicina a sus hijos, lo que es no saber qué va a hacer el resto de la semana para que su familia se alimente. Y estos programas sociales vienen precisamente a llenar esas necesidades que muchas veces la gente no conoce porque no las ha vivido. Por eso es importante tener claro que este gobierno está consciente que los programas sociales no son un fin, sino constituyen un instrumento de una política de Estado con una visión de mediano y largo plazo que lo que busca es transformar la calidad de vida de los beneficiarios, asumiendo también corresponsabilidades con ellos para que asuman habilidades y destrezas que les permitan incorporarse al mercado laboral o a programas de emprendeduría, que les garanticen esa mejora en su calidad de vida permanentemente. Es decir, los programas sociales tienen un sentido. Primero, cuando se entiende la necesidad de la gente. Segundo, cuando se tiene una política de Estado.
Y tercero, cuando se garantiza la gratuidad, la no politización ni la utilización clientelar de los programas, que es lo que este gobierno, gracias a la instrucción del presidente Yamatei, ha garantizado para el pueblo de Guatemala. Quisiera entonces, antes de agradecerles a ustedes el apoyo y su atención, poder escuchar este video del testimonio de un beneficiario. Por favor. Estas son las guatemaltecas y guatemaltecos a los que los programas sociales llegan gracias al apoyo del presidente Yamatei. Queremos garantizar el compromiso y reiterar el compromiso que nos ha pedido el presidente de garantizar la pertinencia, la gratuidad y sobre todo la efectividad de cada uno de los programas sociales para que lleguen a la gente que más lo necesita en Guatemala. Muchas gracias y quedo a su disposición. Gracias a usted, señor ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. Invito a los amigos periodistas a formular sus preguntas con Julio Lara, como de costumbre. Adelante, Julio. Buenos días y muchas gracias, señor ministro. Bienvenido. La primera pregunta la efectúa Jocelyn Santizo, del Diario de Centroamérica. Buenos días, ministro. Mi pregunta es si se tiene previsto abrir nuevos comedores sociales próximamente y en dónde se abrirían estos comedores. Muchas gracias, Jocelyn, por la pregunta. Efectivamente, como ustedes saben, el programa de comedores sociales ha sido un programa que ha crecido cuantitativa y cualitativamente gracias a esta estrategia planteada por el presidente Yamatei. Me complace comentarle que el próximo comedor que estaremos inaugurando es precisamente esta semana, ya en San Jerónimo, Baja Verapaz, apoyando un centro para discapacitados, que se está haciendo con el esfuerzo y participación de diferentes ministerios. Efectivamente, este es el comedor más reciente para inaugurar, que será este día miércoles, y seguiremos con la planificación de nuevos comedores. Muchas gracias, Jocelyn. A usted, señor ministro, muchas gracias. Ahora pregunta Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Ministro, buenos días. En relación a la cobertura de los programas, ¿cuánto hace falta para cubrir totalmente en toda Guatemala estos programas? Muchas gracias, Marcos. Efectivamente, cada uno de los programas sociales tiene una planificación estratégica, porque la idea es que muchos de estos programas se van ejecutando gradualmente, lo cual nos permite no solo tener una cobertura del 100% de los 340 municipios y 22 departamentos, sino que también nos permite ir evaluando el cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los beneficiarios e ir evaluando el impacto que se está teniendo territorial y poblacionalmente con cada uno de estos programas, para eventualmente ir redefiniendo estrategias si en este caso fuera necesario. Algo importante que la pregunta de Marcos me permite mencionar es que por primera vez en el Ministerio se hace una evaluación estratégica que nos permite ir redefiniendo y identificando qué programas sociales deben fortalecerse, cuáles deben actualizarse o modernizarse o cuáles debieran de poder o pudieran ser sustituidos por nuevos programas. Esto lo estamos haciendo también gracias a las lecciones y experiencias aprendidas después de los años de pandemia con los programas que tuvimos emergentes en COVID-19. Es decir, la dinámica social implica que los programas sociales también tienen que irse adaptando a las condiciones del tejido social guatemalteco y por primera vez hay un gobierno que lo tiene claro y lo está haciendo. Muchas gracias por la pregunta, Marcos. Hasta aquí llegan la participación de los amigos periodistas. Muchísimas gracias por su interés. No sé si gusta acotar algo, señor ministro. Muchas gracias. Primero, solamente reiterarles que es un gusto siempre poder compartir con los amigos de la prensa y los medios de comunicación y agradecerles a compartir lo bueno que está pasando en Guatemala y lo bueno que está haciendo el gobierno del presidente Yamatei. Muchas gracias, que Dios los bendiga. A usted, señor ministro Raúl Romero. A continuación, amigos periodistas, amigos televidentes, tenemos la participación del ministro Alberto Pimentel Mata, de Energía y Minas, quien nos estará disertando, primeramente,
los beneficios del subsidio económico para las gasolinas super y regular, así como el diésel. Bienvenido, señor ministro. Le escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí poder compartir esta mañana con los amigos de la prensa y a través de ustedes con el pueblo de Guatemala algunos detalles respecto de la aplicación del apoyo social temporal a los consumidores de gasolinas y combustible diésel. Si podemos cambiar, gracias. A ver, como me han oído decir, sin duda, y como es de conocimiento generalizado, estamos en una tendencia en la cual los precios de los combustibles han ido al alza. Esto deviene en particular del conflicto existente ahorita en Ucrania, a raíz de la invasión de Rusia al territorio ucraniano y la variabilidad que ha habido en los mercados internacionales a raíz de este conflicto, por sustitución de algunos productos y por las expectativas propias del mercado respecto a la disponibilidad del mismo. Esto se ha venido reflejando semana a semana en incrementos de los precios a nivel mundial en general y aquí hacer una acotación. Si bien empezamos a ver desde hace un mes más o menos que en el mercado de petróleo en sí mismo, del barril de petróleo, cierta estabilidad, siempre hay volatilidad, pero no ha habido, digamos, repuntes grandes. En el mercado de derivados, en los mercados de combustibles, sí hemos observado una tendencia claramente marcada hacia el alza. En el mercado de referencia para Guatemala, que es el mercado de la costa del Golfo de los Estados Unidos de América, pudimos ver en la semana del 10 al 16 de mayo un incremento importante en el precio de las gasolinas, tanto en la gasolina superior como en la gasolina regular. Lo que sí es cierto es que esa semana particularmente ya vimos un decremento en el precio del diésel, que se reflejó también en el mercado nacional. Si pasamos a la siguiente. Esta gráfica nos permite ver la tendencia en el mercado del Golfo durante el periodo comprendido entre el 2 de mayo al 20 de mayo. La línea verde que ustedes miran es el precio del diésel y la línea roja es la de la gasolina superior y la naranjada la gasolina regular. Aquí lo que podemos ver es que realmente el diésel estaba muy caro. Sin embargo, ya hay una tendencia marcada hacia la disminución del precio en este mercado internacional, mercado de referencia. Esto deviene a un efecto puramente estacional, el hecho de que al salir la época fría del hemisferio norte, el diésel que es utilizado también para calefacción, pues su demanda tiende a disminuir. Sin embargo, la tendencia en las gasolinas, como podrán ver, continúa siendo hacia el alza. Pero esto explica la razón, o esta gráfica nos enseña por qué a principios del mes observamos también en el mercado nacional que el diésel estaba incluso más caro que la gasolina regular. Deviene puramente de la tendencia de los precios internacionales. Y esto nos afecta porque, como ustedes saben, Guatemala importa el 100% de los combustibles. Al bajar el precio del diésel, pues la tendencia se revierte y ya hoy vemos en todas las gasolineras de este país el diésel pues a un precio inferior al de la gasolina. Avancemos. Bueno, la realidad es que ante esta dinámica internacional que ha afectado los bolsillos de todo el mundo, pero también de los guatemaltecos, el organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Energía y Minas, está otorgando, como es de su conocimiento, un subsidio ahorita en este momento únicamente a la gasolina regular y al combustible diésel. El subsidio empezó el 5 de abril, porque fue la fecha en que entró en vigencia el decreto y el reglamento, y como conocen ustedes, ese subsidio es de 5 quetzales por galón de gasolina diésel y de 2.50 el de la gasolina regular. El subsidio que les vengo hablando es el que está vigente y continuará vigente hasta el 30 de mayo. Pero también, como es de su conocimiento, y si avanzamos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, en aplicación de este subsidio, hasta la semana del 9 de mayo, que es la última semana pagada,
se ha subsidiado poco más de 107 millones, 108 millones de galones de combustible entre diésel y regular, equivalente a 433.444.746 quetzales. Aquí falta todavía contabilizar alrededor de 61 millones, que es el correspondiente a la semana del 10 al 16 de mayo, que estará siendo pagado esta semana. Si avanzamos, la semana pasada, ustedes conocen, el organismo ejecutivo envía una nueva propuesta al legislativo para modificar la estructura del subsidio y la misma es aprobada mediante el decreto 28 de 2022, en la cual se decide continuar con el subsidio, pero por 2 meses más, pero cambiar la estructura. Entonces, a partir de la nueva medida, se va a incluir también dentro del subsidio a la gasolina superior y la medida, en vez de vencer el 4 de junio, ahora va a vencer el 4 de agosto. A partir del 31 de mayo es que se da el cambio en la estructura. A partir del 31 de mayo, el combustible regular va a estar subsidiado en 5 quetzales por galón en vez de los 2.50. El diésel va a estar subsidiado en 7 quetzales por galón en vez de los 5 quetzales. Y la gasolina superior va a contar con un subsidio de 5 quetzales por galón. Como les digo, eso va a estar vigente del 31 de mayo hasta el 4 de agosto, que es la fecha prevista para terminación de la medida. Si avanzamos. Bueno, esto es lo que les mencioné. Esta gráfica para nosotros es importante porque hay alguna duda en los guatemaltecos por qué esta medida era más eficiente que alguna exoneración temporal, por ejemplo, al impuesto de distribución de petróleo. Miren, a la larga, la decisión o la propuesta del Ejecutivo tiene por objetivo trasladar un beneficio económico al consumidor final. Ese beneficio económico pues tiene que materializarse y para ser eficiente en época de crisis tendría que manifestarse lo más pronto posible. Pero a modo de referencia, si ustedes comparan la tasa que se paga por galón de combustible diésel en concepto de impuesto de distribución de petróleo, que es fija en 1.30, y lo comparan contra el subsidio que se va a otorgar a partir del 31 de mayo de 7 quetzales, verán que en realidad se está pagando más de 500 veces en concepto de subsidio que lo que la propia gente está pagando en concepto de este impuesto. Y otro tanto en las gasolinas, el IDP para la gasolina regular es de 4.60 y ahora se le va a estar devolviendo al consumidor 5 quetzales. Mientras que en la gasolina super es de 4.70 y de igual forma se le va a estar devolviendo al consumidor 5 quetzales. Es decir, se está devolviendo al consumidor en la forma de subsidio más de lo que se está pagando por galón en concepto de impuesto. Y en el caso del diésel, pues la diferencia es muy importante, es más del 500%. Avancemos. Ahora, es importante para que la medida sea efectiva que todos hagamos nuestra parte en la fiscalización. Recordemos que por logística, por metodología, el aporte o el primer descuento es otorgado por la empresa importadora a la gasolinera o el expendedor del combustible. Por supuesto, el expendedor tiene obligación de trasladar este beneficio económico al consumidor y de esa cuenta el Ministerio de Energía y Minas y la DIACO, que les hablará en breves momentos, estamos haciendo una campaña importante de fiscalización en las gasolineras para verificar que en las facturas de venta efectivamente se encuentren esos descuentos, es decir, que el beneficio le esté llegando al usuario final. Pero cuando me refiero a que todos tenemos que hacer nuestra parte, me refiero a que el consumidor también tiene el poder de decidir dónde va a repostar combustible. Los precios todos son públicos, todas las vallas de todas las gasolineras son públicas. Y los precios de referencia, que es el parámetro máximo al cual puede venderse el producto y gozar del subsidio, también son públicos. Entonces, de aquí recordarle al consumidor que no tiene por qué pagar de más, que puede ir a otra gasolinera donde sí se esté respetando la medida. Y más importante, que también puede colaborar con nosotros denunciando a aquellos gasolineros que pueden estarse apropiando de una porción de ese subsidio de forma anómala. Los métodos para denunciar, pues me permito repetirlos, está el teléfono 1544 de la DIACO, donde pueden y están capacitados para recibir sus denuncias, o a través del correo electrónico quejasydenuncias@mem.gov.gt.
Y es muy importante que todo consumidor exija su factura al expendedor, porque ese es el mecanismo de comprobación donde efectivamente podemos entender que el gasolinero está trasladando el beneficio al usuario final. Y recordarles también en la última de las diapositivas que los precios de referencia están a mano de todos los usuarios de este país, están siendo publicados en la página consultaelprecio.gov.gt. Ahí todo guatemalteco puede verificar el precio de referencia máximo al cual le deberían estar vendiendo el producto por cada uno de los departamentos. Es contra este precio de referencia que la DIACO y el Ministerio hacemos la labor de comparación de precios. Y si encontramos que efectivamente hay alguna empresa, algún expendedor que esté cobrando más de aquello que debería poder cobrar gozando el beneficio del subsidio, pues se le abre el proceso de sanción y será sancionado. Recordarle también al expendedor que su responsabilidad es trasladar ese beneficio que él está recibiendo al consumidor final, porque esta es la forma en que podemos garantizarnos de que esta medida sea 100% efectiva. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes. Por supuesto, quedo a su disposición si hubiese alguna duda que aclarar. Gracias, señor ministro Alberto Pimentel Mata, de Energía y Minas. Tenemos ya la primera participación con Julio Lara. Adelante, Julio. Gracias. Buenos días, señor ministro. Bienvenido. Pregunta Mónica Molina, de Canal de Gobierno. Buenos días, ministro. Gracias. La primera pregunta es, ¿cómo van con el plan Centinela para verificar realmente que se esté cumpliendo a cabalidad con los precios establecidos en las diferentes gasolineras? Bien, sin perjuicio de que mi compañero de la DIACO va a ahondar en los procesos sancionatorios, contarle que el plan Centinela ha visitado ya los 22 departamentos del país y más de 102 municipalidades. Hemos visitado un poquito más de 400 estaciones de servicio y se han abierto expedientes sancionatorios a 27 estaciones de servicio. Obviamente, dentro del expediente se ha depurado la información y el tema de sanciones ya notificadas, pues lo explicará la DIACO, pero más o menos así vamos. El subsidio, este estará por 4 meses. ¿Qué pasa si la gasolina baja? ¿El subsidio se va a mantener? Pues siendo que el decreto aprobado por el Congreso de la República está establecido y asigna fondos necesarios para cubrir esos 4 meses, pues sí, se mantendría hasta el 4 de agosto, que es la fecha programada de finalización. Y por último, señor ministro, ¿en qué consiste la variación de precios en la capital y algunos departamentos? Bueno, existe una metodología que reconoce esas pequeñas diferencias o esas diferencias. Básicamente la metodología reconoce que el costo de trasladar el producto desde el puerto o desde los puertos hacia algunos departamentos, pues es mayor. Entre más lejano esté del puerto, pues existe mayor distancia que cubrir y por tanto el costo del flete es mayor. Y también reconocer que hay algunos casos donde no solo la distancia, sino la dificultad de acceso, porque la carretera no es tan amplia, porque no pueden entrar los camiones más grandes, sino se va en camiones más pequeños, pues esas son las pequeñas diferencias que se encuentran. Y el Ministerio de Energía y Minas, reitero, se encuentra haciendo un esfuerzo muy grande para reconocer esas diferencias para cada uno de los 22 departamentos del país, y frente a cada uno de esos precios de referencia es que hay que hacer la comparación del precio que finalmente paga el consumidor y, por supuesto, entender que en ese precio el subsidio esté siendo bien aplicado. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Ahora pregunta Marcos Cahuet, de Canal Antiguo. Ministro, buenos días. Son varias preguntas. Primero, varios guatemaltecos han denunciado en que en ciertas gasolineras el precio del combustible es mayor, a pesar de que es la misma empresa que tiene este combustible. Es mayor que el precio normal que ellos normalmente venden. ¿Qué sucederá con este tipo de gasolineras? Un ejemplo claro es una gasolinera que está casi iniciando el Boulevard Liberación. Esa es donde se tiene el precio más alto de esa marca. ¿Qué va a suceder con esta empresa?
Y otra de las preguntas es en relación a que hoy sale publicado en el diario oficial el acuerdo, pero este es de la ampliación del subsidio, no es que se va a estar otorgando desde ya este subsidio para el combustible superior, ¿verdad? Sí, a ver, primero la segunda, que es más sencilla. Efectivamente, el día de hoy sale publicado el decreto, en el diario oficial, el decreto 28-2022, que es la que contempla la ampliación, la prórroga por el plazo y la ampliación del subsidio. Pero de la lectura del propio decreto podrán ver que la variación va a contabilizarse, es decir, el subsidio ampliado, la inclusión de la gasolina superior y la ampliación del subsidio por galón para regular y diésel va a cobrar vigencia a partir del 31 de mayo. Esto es importante resaltar. De aquí al 30 de mayo vamos a continuar con la medida como se conoce al día de hoy, subsidiado 2.50 el galón regular y 5 quetzales el galón de diésel. A partir del 31 de mayo hasta la finalización de la medida, que es el 4 de agosto, es que vamos a incluir ya la superior con 5 quetzales, la regular sube a 5 y el diésel sube a 7. ¿Por qué la medida no tiene vigencia inmediata? ¿Por qué? En realidad necesitamos este plazo, el decreto apenas fue sancionado y publicado el día de hoy, ahora hay que hacer la adaptación al reglamento correspondiente y también temas de logística de la propia cadena de comercialización. Esa es la razón por la cual la entrada es diferida, pero estamos a una semana, pues. Respecto a las diferencias en los precios entre gasolineras, miren, aquí lo primero que hay que resaltar es que la fijación de precios es libre en el mercado guatemalteco. No existe posibilidad para ninguna institución de gobierno para decirle a los gasolineros a qué precio vender su producto. Lo que nosotros estamos publicando son precios de referencia que reflejan, bajo una metodología, las variables o las condiciones internacionales y nacionales de los mercados, y entendemos que ese es el precio razonable al cual el producto podría venderse. Pero no es un precio tope, sino es una referencia para que nosotros podamos entender si el subsidio está siendo trasladado completamente o no. Si hay alguien que quiere vender arriba de ese precio, puede hacerlo, pero lo que tendríamos que verificar en la fiscalización que hagamos es si él compró del importador el producto con subsidio, porque si lo compró con subsidio y lo vendió arriba del precio de referencia, ahí se está apropiando con una parte del subsidio y esa empresa va a ser sancionada. Y tomamos nota de la gasolinera que usted mencionó para ver cuándo fue la última vez que la visitamos y si no hacerlo de inmediato y ver si procede la sanción o no. Pero usted acaba de usar un ejemplo fabuloso, porque menos de 200 metros adelante de esa gasolinera hay otra que seguramente está reflejando bien los precios y cualquier consumidor pues podría y debería ser llamado a viajar 200 metros más, pero poder tener un descuento mayor en su bolsillo. Ese es el mecanismo que estamos instaurando. Ante la imposibilidad de obligar a todos a fijar un único precio, lo que invitamos es a los guatemaltecos a estar bien informados, aprovechar la información que publicamos desde el Ministerio de Energía y Minas y aprovechar esa información, más allá de la información que también de boca en boca podemos repartir, y ir a las gasolineras donde esté más barato el producto. Hay una repregunta del periodista Marcos Cagüe, señor ministro. Ministro, y aprovechando, ¿el subsidio que se amplía es solamente del combustible o también incluye del gas propano? Que tengo entendido que no sé si ya va a punto de finalizar, y si sí, ¿a cuántas empresas ya se han sancionado por no dar este subsidio? El decreto que aprueba el subsidio para el gas licuado de petróleo o gas propano es otro, es el 17 de 2022. Ese no fue modificado en la semana pasada en el Congreso de la República. La medida, por tanto, para gas propano sigue vigente hasta el 30 de junio. Recordemos que el periodo de ese subsidio era de 3 meses, contado a partir de su vigencia, que fue el 1 de abril. Entonces, hoy por hoy, decirle a los guatemaltecos que esa medida continúa sin modificación, pero que todo el mundo tiene derecho a exigir su subsidio hasta el 30 de junio. Así es como están las cosas al momento. En cuanto a las sanciones, voy a dejar que la DIACO le amplíe más. Pero reiterarle que en el caso de la aplicación de la medida de diésel y gasolina regular, a la semana anterior habían 27 expedientes de investigación. Recuerdo que en GLP había 1, es decir, en gas propano había 1, pero el proceso de sanción, pues ellos van a ahondar.
Gracias, ministro. Ahora pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. Gracias, buenos días, ministro. 3 preguntas. La primera es con respecto a los impuestos que tienen los combustibles a nivel nacional, tanto la gasolina súper, regular o diésel, tienen impuestos que casi llegan a los 5 quetzales. ¿Hay alguna posibilidad de poder disminuir los impuestos que se imponen a los combustibles en nuestro país? La siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre Guatemala y el resto de países de Centroamérica? ¿O cómo hacen el resto de países de Centroamérica con respecto a la importación de combustibles, que aquí en Guatemala es la más cara en comparación con los hermanos países del área? Y la última es acerca de una serie de recomendaciones que emitió el mismo ministerio con respecto al ahorro de combustible en los automóviles. ¿En qué se basaron ustedes y qué estudios técnicos hicieron para poder emitir esta serie de recomendaciones? Gracias, ministro. Los combustibles en este país pagan 2 impuestos. Es decir, los combustibles en general pagan 2 impuestos. El impuesto a la distribución de petróleo, el IDP, que es una tasa fija por galón. En la presentación lo expliqué, pero lo reitero. Se paga 1.30 por cada galón de diésel, 4.60 por cada galón de regular y 4.70 por cada galón de combustible superior. Eso es un monto fijo por galón. El otro impuesto que se paga es el IVA, como cualquier otro producto, paga el 12% respecto al precio de venta. Si usted mira lo que se está pagando por galón y lo compara contra el subsidio aprobado, ampliado, verá que se va a otorgar ahorita más subsidio que el 100% del impuesto de distribución de petróleo. Es más, con la medida vigente al día de hoy se dará cuenta que ya en el caso del diésel, que es probablemente el combustible más sensible porque es el que se utiliza para el traslado de personas y mercancías, esos 5 quetzales que se pagan hoy es más de 3 veces, 3.4 veces lo que se está pagando en concepto de IDP. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el gobierno está haciendo un esfuerzo importante comparable con uno de los impuestos que se paga por combustible. Y ahora ese esfuerzo va a ser aún mayor y va a ser superior al impuesto de distribución de petróleo. Pero esta es una pregunta que se me ha hecho, si se podría considerar una exoneración parcial del impuesto. Miren, cualquier exoneración de impuestos requeriría ir al Congreso de la República. Eso no es, digamos, la dificultad, pero sí quiero aclarar que siendo que las medidas del apoyo temporal han sido aprobadas en el Congreso, el mismo Congreso coincidió con el Ejecutivo en la valoración que hicimos de la no conveniencia de la eliminación de los impuestos. Quiero explicar por qué fue lo que pensamos desde el Ejecutivo. Eliminar un impuesto tiene implicaciones en cuanto al déficit fiscal, tiene implicaciones en cuanto a la recaudación tributaria, tiene implicaciones en cuanto a la estabilidad crediticia del país, en cuanto también a la calificación de riesgo del país. Guatemala fue calificado y mejoró su tipo de riesgo hace menos de un mes, o un mes más o menos. En el mismo periodo, otro país de Centroamérica, vecino, el más pequeño de los vecinos, perdió 2 grados de inversión en el mismo momento. Toda medida, los 2.260 millones de quetzales que han sido dispuestos para cubrir los subsidios a las gasolinas y al combustible diésel, en el caso de Guatemala se están haciendo con los ahorros que tenía el Estado, dado el buen desempeño de la economía el año pasado. Es decir, no nos hemos endeudado un centavo para la aplicación de la medida. Eso no es cierto para los otros países del país, de la región, perdón. Las comparaciones, usted me pregunta sobre comparaciones de otros países. En primer lugar, decir que no es cierto que Guatemala tenga el combustible más caro de la región. Por lo menos no es cierto hoy, porque eso va variando día con día según cómo fluctúan los precios en la región. En el diésel somos el segundo más barato. En la gasolina superior, que al día de hoy no está subsidiada, pues sí salíamos como los más caros, pero no en la regular. Las comparaciones, decía mi abuelita, siempre son odiosas, pero le voy a dar otra. Los combustibles en Guatemala están más baratos que en Estados Unidos hoy, por ejemplo. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Pues cada país ha podido aplicar las medidas que su propia política fiscal le ha permitido, que su propia estabilidad
o capacidad de endeudamiento le ha permitido o no. Lo que sí es cierto, y esto reiterarlo, es que el Gobierno de la República, apoyado por el Congreso de la República, hemos sido muy responsables en qué medidas adoptar, tratando de llevar el beneficio máximo posible a los consumidores, pero sin meternos en otras honduras, en otras complicaciones que podrían surgir de por ejemplo, una eliminación de impuestos. Reitero, la responsabilidad también significa que el Gobierno va a tener estabilidad y recursos suficientes para acometer y cumplir con los otros o con los muchos otros programas que dentro del presupuesto de la Nación estamos obligados a cumplir. Se resume en esto. Queremos, por ejemplo, dejar de pagar la alimentación escolar para dar más subsidio al combustible. Queremos dejar de pagar, los comedores sociales, como nos explicaba el ministro Romero, para dar más subsidio al combustible. Al final es un balance entre las medidas adoptadas y cumplir un plan de gobierno, cumplir un presupuesto del Estado y maximizar el beneficio posible de los guatemaltecos en una época que es de crisis. Y con eso caigo a la tercera de las preguntas que usted me hizo. Estamos en una época de crisis y esto hay que entenderlo, todos lo entendemos. En una época de crisis a todos nos toca ser más eficientes en nuestros consumos. La mejor forma de ahorrar en nuestra factura de combustible es consumir menos. Y hay medidas para hacerlo que no requieren el incentivo del gobierno para hacerlo. Cosas sencillas. Si tengo que ir a hacer la compra al mercado y voy en mi propio carro, en vez de ir 3 veces en la semana, voy una vez a la semana y junto mi lista para ir una vez a la semana. Si tengo un compañero de trabajo que vive más cerca, relativamente cerca de mí, pues esta semana vamos en mi carro y la otra semana vamos en el de él, y así vamos compensando. A eso es que me referí, y aprovecho, cuando dije todos hacemos nuestra parte, todos nos toca apretarnos un poco el cinturón, porque es cierto, eso significa cada quien seamos responsables también con nuestros propios consumos. La crisis es real, la crisis deviene de mercados internacionales y la crisis puede prolongarse en mucho tiempo y cualquier dinero que ponga el gobierno no va a alcanzar si no hacemos nuestra parte de consumir de forma más responsable todos. Señor ministro. Muchas gracias, señor ministro, por su participación. Si desea agregar algo, por favor. No, bueno, un saludo a todos y gracias por su interés en este tema. Sabemos que es de mucho interés para los guatemaltecos y les agradezco el apoyo en trasladar esta información a ellos. Agradecemos la participación del señor ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, acerca de los beneficios del subsidio económico para gasolinas y diésel. A continuación, estamos invitando muy cordialmente al pódium al director de la DIACO, la Dirección de Asistencia al Consumidor, que protege precisamente a los consumidores de Guatemala, el señor Herbert Ordóñez, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todos. Reciba un cordial saludo del señor ministro de Economía, Janio Rivera. Y pues voy a tener a bien presentar alguna información sobre las actividades que la DIACO ha desarrollado en lo que lleva del presente año. Comunicarles que pues hemos recibido alrededor de 3.200 denuncias. De esas 2.960 son de la sede central y 255 pertenecen a las 21 sedes departamentales que tenemos y 2 municipales acá en Villanueva y Misco. Comentarles, siguiente por favor, que mediaciones la DIACO ha desarrollado 249 de las mismas, conciliaciones directas hemos realizado 1.034 para un total de 1.283 de casos que han estado resueltos por el momento. Hemos brindado también asesorías y consultorías 9.381. Siguiente, por favor. Asimismo, la DIACO, a través de sus diferentes procedimientos, ha recuperado en favor de los consumidores usuarios un total de 6.303.554 quetzales con 1 centavo, que esto representa dinero en efectivo que los consumidores han recibido de vuelta. Asimismo, la restitución de algunos servicios a través de los contratos que firman.
Siguiente, por favor. Gracias. Las recuperaciones a favor del consumidor por mes. En el mes de enero recuperamos 940.735 quetzales con 54 centavos. En el mes de febrero, 1.740.613 quetzales con 46 centavos. En el mes de marzo, 2.454.365 con 53 centavos. En el mes de abril hemos recuperado a favor del consumidor 1.167.839 con 48 centavos. Esto en referencia ya desglosado por mes en las diferentes modalidades que comentaba, que pues es a través de restitución de servicios. Pues la DIACO continúa realizando verificaciones con los proveedores de bienes y servicios para el fiel cumplimiento de lo que establece el Decreto 6/2003 del Congreso de la República, Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Informar también que mantenemos los monitoreos constantes de la canasta básica con la finalidad de observar el comportamiento general de precios y pues de todos es sabido que los precios pues en el mercado son dinámicos. Seguimos impulsando el Plan Centinela y adicional a eso está el apoyo social temporal, que es un equipo de verificación especial en conjunto con la SAT, el Ministerio de Energía y Minas, con el propósito de establecer que los precios que mencionaba el señor ministro Pimentel pues estén reflejando en el mercado nacional de acuerdo a los precios internacionales. De esa cuenta hemos realizado 5.468 verificaciones de precios de lo que es canasta básica en tiendas, mercados y supermercados. Tenemos también precios de otros productos, porque en el año tenemos alguna serie de actividades, por ejemplo, Semana Santa y otros fin de año. A eso se refieren otros productos y otros como medicamentos, fertilizantes y otros, 1.991 verificaciones. En precios de combustibles en estaciones de servicio hemos verificado 2.981 precios. Y en GLP envasado, 1.882 verificaciones para un total a la fecha de 12.232 verificaciones. En ese sentido, en las verificaciones se solicitan facturas tanto de compra como de venta, la existencia que tienen las estaciones de servicio para analizar los diferentes expedientes y monitoreos que se hacen y determinar si se está cumpliendo con lo establecido en el decreto 17 y 20-2022 y muy pronto lo establecido en el decreto 28-2022. Asimismo, hemos verificado, como mencionaba, expendios y plantas que comercializan gas licuado de petróleo envasado. Se les requiere la misma documentación. Asimismo, también dentro de lo que es el Plan Centinela, pues se verifica el peso exacto de los cilindros, tanto en plantas como expendios. También continuamos con la verificación en centros comerciales y donde la población denuncia a través de nuestros canales de información, la verificación de los libros de quejas y que sus quejas estén siendo resueltas. En cuanto a las verificaciones de lo que mencionaba del decreto 17 y 20-2022, en el mes de enero hemos verificado 47 estaciones de servicio. Esto varía un poco con el monitoreo de precio porque acá no estamos haciendo contenido y eso lleva un poco más de tiempo. En el mes de febrero hemos visitado 79 estaciones de servicio en diferentes departamentos. Al momento, como comenté anteriormente, ya hemos visitado, ya hemos dado la vuelta al país en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas y la SAT para verificar todos los departamentos y la mayoría de sus cabeceras. En el mes de marzo hemos verificado 81 establecimientos. En el mes de abril 138 para un total de 345 estaciones de servicio. De estas 345 estaciones de servicio hemos seleccionado para el análisis correspondiente 27 expedientes, de los cuales en este momento ya están siendo notificados 3 estaciones de servicio, una en el departamento de Quiché, una en el departamento de Chiquimula y una en el departamento de Zacapa, por estar por encima del precio de referencia estipulado para la semana pasada, publicado por el Ministerio de Energía y Minas.
En cuanto al decreto 17, que es para gas GLP, tenemos que en enero se visitaron 6 plantas o expendios, en febrero 29, para el mes de marzo hicimos 34, en abril 30, para un total de 99 visitas que hemos realizado tanto en expendios como en plantas. De esos tenemos un expediente que se aperturó, que es del departamento de Petén, porque se encontró su facturación que está por encima de lo que está regulado según el decreto 17-2022. Informar a los consumidores que los combustibles al 10 de mayo pues siguen presentando, pues el reporte que tengo acá es de 38.85, pero el fin de semana hubo una rebaja de 40 centavos. La gasolina superior está en 41.65 al 10 de abril en autoservicio y el diésel estaba en 38 quetzales y ahora pasó con una rebaja que tuvo la semana pasada de 3 quetzales con 40 centavos a 35, 34.99 y más 40 centavos que el fin de semana bajó. En cuanto a los precios del gas licuado de petróleo, ahí se mantiene la medida siempre. El cilindro que contiene 20 libras de gas propano le está costando a la población 98 quetzales, el de 25, que es uno de los más comerciales, 122. Si no tuviéramos subsidio, estuviéramos pagando 142 quetzales. 35 libras está a 191. 40 libras, que ya no le aplica el subsidio por ser de otra modalidad, está en 227 quetzales. 60 libras en 342. Y el de 100 libras, que tiene el precio normal sin el apoyo social temporal porque no le aplica, de 568 quetzales, perdón, que si no hubiera subsidio, todos estuviéramos pagando a 5 quetzales con 68 centavos la libra. Con el apoyo social temporal estamos pagando 4 quetzales con 90 centavos para las presentaciones que les aplica el apoyo social temporal. De enero a la fecha nosotros hemos autorizado 3.988 libros de quejas, que es lo que tenemos un departamento que se dedica a esta actividad, otro departamento que se dedica a la verificación en centros comerciales y otros establecimientos, incluido gas y gasolina, establecimientos educativos, entre otros, la verificación de la obligación de tener la tenencia del libro de quejas. Instamos a la población para que utilice nuestros canales. Tenemos el call center 1544 para recibir sus denuncias de todo aquello que crean que pudiese estarse especulando con los precios. Asimismo tenemos la página 3wdiaco.gov.gt. Tenemos a través de las redes sociales nuestro centro de atención de quejas ubicado en Centro Comercial Plaza Zona 4 y lo pueden hacer presencialmente en este establecimiento. Muchas gracias. Gracias a usted, señor director de verificación de DIACO, Dirección de Asistencia al Consumidor y Protección a los Consumidores en Guatemala. Tenemos ya la primera participación de nuestros amigos periodistas que, por supuesto, están muy interesados en el tema. Adelante, Julio. Muchas gracias, bienvenido. Pregunta Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Director, buenos días. En relación a las sanciones a las gasolineras, ¿en qué departamentos fueron los que fueron sancionadas estas gasolineras? Y en Guatemala, ¿cuánto han sido las denuncias? ¿En qué específicamente, en qué zonas han sido las que mayor denuncias han tenido? Primera pregunta. La segunda, ¿a cuántas empresas se han sancionado por no otorgar el subsidio al gas propano? Y la tercera, en estos libros de quejas, ¿a cuántas denuncias se les han dado seguimiento y a cuántas ya se les han sancionado aproximadamente? Gracias. Gracias. Los expedientes que se seleccionaron, por decirlo así, porque están por encima del precio de referencia que publicó el Ministerio de Energía y Minas para la semana pasada, está un expediente que es de Chiquimula, uno de Zacapa y uno de Quiché. No puedo adelantar qué estación de servicio es debido a que pues estaríamos emitiendo opinión y violentando el debido proceso. Entonces, en su oportunidad sí podemos seguir comentando del tema. A él se le va a sancionar con 30 salarios mínimos a cada estación de servicio, como lo establece el decreto 20-2022. De gas propano tenemos solo un expediente en Petén,
por un cilindro de 22 libras, que no estaba al precio que está establecido en el decreto 17-2022, y ese continúa en el procedimiento para ser notificado. Seguimiento de quejas, señor director. Pues en quejas tenemos varios temas. Siempre mantenemos el servicio del comercio, que es el mayor, seguido de los servicios públicos, quienes incrementan sus reclamos. Los procedimientos, pues tenemos nosotros en el tema de atención y resolución de la queja un sistema de gestión de la calidad que nos permite tener contacto con el consumidor, y de tal manera que en primera instancia, en los primeros 12 días a partir de presentada y documentada su queja, debe estar recibiendo información de cómo va el proceso de su queja. Ahorita, lo que va del año, vamos aproximadamente como al 60% de resolución de estas quejas. Todas siguen en proceso. Hay segunda fase que están en el departamento jurídico para segunda audiencia. Ahí ya solo es para presentación de medios de prueba por parte del proveedor. O sea, en esta fase es donde él se defiende, y de ahí deviene si el consumidor va a recibir alguna retribución o no del cumplimiento que tenga cada una de estas empresas. De lo contrario, se continúa con el procedimiento administrativo y puede ser sancionado dependiendo de la infracción que cometa la Ley de Protección al Consumidor. Hay una repregunta, señor director. De estas denuncias del libro de quejas, ¿a cuál ha sido el sector más denunciado? Por ejemplo, restaurantes, farmacias, ¿cuál ha sido el sector? Restaurantes es uno de nuestros clientes en cuanto a la denuncia por libro de quejas, por ejemplo, por mal servicio. Y entonces es ahí donde mantenemos un programa a diario de la verificación de los libros de quejas. Normalmente es en centros comerciales y donde la población denuncia a través de las quejas que nos hacen llegar a través de nuestro call center y de los demás medios. Gracias, señor director. Ahora pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto ha recaudado la DIACO en el tema de multas que se han impuesto a todo tipo de negocios que de alguna manera han incumplido con las normativas establecidas por las autoridades de gobierno? Y digamos, ¿cuáles son esos lugares en el país donde, si la DIACO tiene como un mapa donde haya más lugares donde se impongan más multas en los negocios? Gracias. De manera general, la DIACO a lo que va del presente año ha recuperado 6.303.554 quetzales con un centavo. De manera general, como les digo, tanto en efectivo como restitución de bienes y servicios, o la aplicación nuevamente del servicio sin algún costo derivado del acuerdo que haya llegado el proveedor y el consumidor en DIACO. Siempre la ciudad capital sigue siendo el que más predomina en cuanto al tipo de recepción de quejas y en cuanto a la colocación de algún tipo de infracción. Gracias. Muchísimas gracias al señor director de verificación de DIACO, Herbert Ordóñez. Estamos agradeciendo su participación. Si usted quiere acotar alguna cosa, tal vez el call center 1544. 1544 es nuestro call center, y solo tal vez agregar en el tema que se me quedó ahí. Creo que me preguntaron sanciones por incumplimiento a los decretos. No hay ninguna, porque el apoyo social temporal, tanto lo que establece el decreto 17 para gas propano y 20 para combustibles, se está aplicando. Lo que hemos estado haciendo es que en estos 3 expedientes observamos que sobrepasan el precio de referencia del Ministerio de Energía y Minas, y ese es el procedimiento sancionatorio administrativo que se va a aplicar, pero no es incumplimiento a los decretos, simplemente está rebasando un límite de referencia que dieron. Y comentarles finalmente que en el tema de colegios y capacitaciones, nosotros conferencias presenciales, la DIACO ha dado 489. Asistencia a conferencias, hemos tenido un total de 3.778 personas. Material educativo repartido, 32.106. En el tema de informaciones educativas. Únicamente, y recordar poner a disposición de la población
el teléfono 1544, que es nuestro call center, la página web 3veces.wdiaco.go.gt. Lo pueden hacer también a través de las redes sociales y presencialmente en nuestro centro de atención de quejas ubicado en Centro Comercial, Plaza Zona 4, tercer nivel. Muy amable, muchas gracias por su participación. A Herbert Ordóñez, director de verificación de DIACO. Gracias, buenas. Vamos ahora a invitar al coordinador del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, quien nos tiene un tema muy especial. Bienvenido, señor Rafael López. Adelante con esa perspectiva agroclimática por la época de lluvias en el país. Muy buenos días, señores de la prensa, y también a todos los que están observando esta transmisión. En nombre del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, les presento un cordial saludo. Hemos elaborado nosotros en esta época la perspectiva agroclimática para la temporada de mayo, junio y julio del año 2022, la cual es muy importante a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria y la información que genera la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos. Hemos podido hacer un análisis al respecto. Como ustedes observan en la primera imagen, nosotros hemos hecho uso de la agroclimatología. Esto estamos hablando de la integración de la agricultura a las condiciones de un clima determinado y principalmente estudia los procesos relacionados a la planificación de la producción agropecuaria para la toma de decisiones tempranas en función de las variantes climáticas. Estoy hablando de tomar decisiones climáticamente inteligentes y ese es el propósito de hacer un análisis del clima, lo que se ha mencionado, versus lo que el sector agropecuario utiliza. Es una herramienta muy útil para poder clasificar las tierras, seleccionar las variedades de semillas que mejor se pueden adaptar a los territorios, definir las fechas convenientes en la siembra, aunque los agricultores son los expertos al respecto, identificar momentos idóneos para aplicar los abonos orgánicos que puede utilizar también los agricultores y en el tema de riego. El Ministerio de Agricultura, como he recalcado, a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria, generamos reportes no solamente de daños que puedan ocurrir, sino de prevención. Entonces, alrededor del país realizamos mesas técnicas agroclimáticas en las cuales brindamos asistencia técnica para poder transmitir este tipo de información como el que estamos divulgando el día de hoy. El señor presidente de la República ha hecho énfasis en que se divulgue esta información para poder tomar decisiones acertadas antes de que ocurran los eventos. El ministro de Agricultura ha hecho énfasis en que trabajemos en la interinstitucionalidad y por eso respetamos mucho la información del clima con nuestro rector del clima, el INSIBUME, y también vemos los datos que genera la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. En Guatemala tenemos un clima que no es únicamente un clima, sino que tenemos variedad climática. ¿Por qué? Porque Guatemala en su posición geográfica principalmente, que se encuentra al límite del trópico, presenta lamentablemente pues una variedad climática, porque podemos observar nosotros que tenemos la temporada lluviosa como en la cual estamos ahora, de mayo a octubre aproximadamente, y de noviembre a abril la temporada seca y también conocida como fría. Entonces, por la topografía, la relieve, se presenta una diversidad de microclimas, que es lo que nos hace a nosotros dividir nuestro país en un mapa agroclimático, así lo conocemos nosotros, y es cuando ustedes han escuchado las 8 regiones agroclimáticas de Guatemala, la región norte, el Caribe, la franja transversal del norte, el altiplano, el occidente, Boca Costa, el Pacífico y valles de oriente. Continuemos con la imagen. Estamos específicamente en la temporada lluviosa. Ahora nosotros dentro de esta temporada lluviosa, la zona de convergencia intertropical, o sea, ese cinturón de bajas presiones, presenta la actividad que, como sabemos nosotros, se desprende específicamente de los sistemas nubosos que vienen desde la costa africana, las ondas del este, como se conocen. Todo ese movimiento que ocurre en los océanos, especialmente nos afecta a nosotros también en su paso, de manera directa o de manera indirecta. Continuemos con la siguiente imagen. Como ustedes pueden observar, tenemos en la imagen el listado de nombres que el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos ha definido para esta temporada para el Pacífico y el Atlántico, la temporada de huracanes 2022. Ya tenemos varios nombres, la temporada oficialmente inició el 15 de mayo
en el Océano Pacífico Oriental y finaliza el 30 de noviembre del 2022, hablando del Pacífico, y en el Atlántico de junio a noviembre, la temporada inicia el 1 de junio, finaliza el 30 de noviembre. Específicamente ya tenemos los nombres que se muestran y queremos recordar que son posibles sistemas tropicales que se desarrollan tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Como se ha mencionado, no se descarta que en este trimestre se forme al menos 1 o 2 sistemas tropicales que pudieran afectar a Guatemala en forma directa o indirecta. ¿Para qué nos sirve a nosotros como Ministerio de Agricultura hacer un análisis del tema climático? Continuemos con la siguiente imagen. Ahí observan ustedes lo que nos muestra principalmente las generalidades del clima para mayo, junio y julio. Como ustedes observan en la primera imagen, en el mes de mayo se continúa registrando temperaturas altas en el país, cercanas a las normales climáticas, así como lluvias convectivas, o sea, el choque de aire frío y caliente de carácter local en la primera quincena, como lo hemos visto. Pero ya la actividad lluviosa ya empezó. En junio, para el mes de junio se pronostica un mes muy lluvioso para Guatemala, pudiéndose presentar incluso algún temporal, o sea, días abundantes de nubosidad y lloviznas o lluvias de carácter intermitente. El mes de julio, según el análisis, sí vamos a tener canícula. De lo malo, lo bueno es que no va a ser una canícula prolongada. Del 10 al 20 de julio tendremos una canícula que será interrumpida por lluvias que van a acontecer, así de que eso nos obliga a nosotros, al sector agropecuario, a estar preparados ante estos posibles escenarios. Sigamos. En el siguiente mapa, como he mencionado anteriormente, hemos dividido Guatemala en regiones agroclimáticas y nos permite a nosotros determinar ahora con esa certeza que nos da el Foro Climático Centroamericano, cuando una proyección es de 3 meses nos da certeza, y en este caso se ha podido definir entonces las fechas probables de inicio de temporadas lluviosas, que para el momento en el que estamos ya toda Guatemala pues ya da fe de que ha empezado el ciclo de lluvia en este año. Continuemos. La perspectiva climática para esta temporada a nosotros nos llama la atención porque si ustedes observan en la franja verde que observamos es la zona donde lloverá arriba de lo normal. Quiere decir de que aunque vamos a tener una temporada de mucha lluvia, pero la regadera cae específicamente en la zona de sobre lluvia, arriba de lo normal, y todo lo que usted ve en amarillo es la lluvia normal. Pero enfocándonos en la zona de lluvia determinamos el área de riesgo para Guatemala. Si ustedes observan, tenemos la franja transversal del norte, el Caribe, como parte medular, digamos, de gran extensión, y la boca costa, la cual tendrá entonces la regadera constante de agua. Y lo preocupante no es la lluvia, sino la vulnerabilidad que tienen los suelos, la vulnerabilidad que tenemos al movimiento de masas, a las inundaciones, como hemos observado en otras ocasiones. Continuemos. Teniendo claro entonces esa región vulnerable, ustedes observan en el mismo mapa, ahora observamos de manera quirúrgica, técnicamente hablando, vemos las zonas propensas a los daños que pudieran ocurrir. Yo estoy hablando específicamente de las zonas de cultivos. Ustedes pueden ver la franja de color morado, son las zonas más álgidas del país, donde vamos a tener susceptibilidad a lo que se ha mencionado. Municipios con mayor superficie de cultivos expuestas a las lluvias arriba de lo normal, pues los departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, Zacatepeque, San Marcos, Alta Verapaz. Ya hemos mencionado que la lluvia o la sobrelluvia puede provocar daños también en las áreas que se ha mencionado. Y estamos apenas empezando. Municipios Zacatenango, Aguacatán, Varías, Almolonga, Cajolá, Lotenango, Ayutla, Caabón. Continuemos. Viendo entonces ahora lo que hemos observado cuando determinamos el área específica que es la zona vulnerable, nosotros montamos a través del Sistema de Información Geográfica la capa de la determinación de cobertura vegetal, que es nuestro inventario oficial nacional de los cultivos que tenemos en el país. Determinamos entonces la zona vulnerable y podemos determinar qué cultivos son los que están en riesgo derivado a la sobrelluvia. Tenemos granos básicos, maíz o frijol, el café, el cardamomo, la palma de aceite, la caña de azúcar, el hule, el cardamomo, el café, huerto, hortalizas, o sea, papa, cebolla, repollo, zanahoria, lechuga y otros, banano, plátano, café y banano, otros cultivos como el arroz, el mango, la macadamia, el cacao, piña, tabaco, cítricos, pastos.
haciendo un total de 21.294 kilómetros cuadrados del país, y en hectáreas 2.129.450. Ese es el área que nosotros, a través del sistema de extensión y nuestro Centro de Información Estratégica Agropecuaria, estaremos monitoreando continuamente para poder observar el daño que pudiera ocurrir. Recordemos que puede haber una sobrelluvia, pero es el paso de los días los que nos va a marcar si marca daño o es solamente una afectación temporal. Continuemos. Ahí pueden ustedes observar, nosotros en nuestro Centro de Información Estratégica Agropecuaria dividimos el país de manera, muy detallada para que todas las regiones, hemos transmitido esta información por orden del señor presidente a todos los gobernadores del país, para que también tomen en cuenta en sus reuniones técnicas departamentales como toma de decisiones lo que pudieran ellos tomar en consideración con los alcaldes para atender las zonas vulnerables. Continuemos. Ahí ven ustedes todas las regiones en las cuales tenemos trabajo que hacer para monitorear los cultivos. Continuemos. Ahí observan ustedes un reporte que les quiero hacer. A nivel nacional estamos asistiendo a las mesas técnicas agroclimáticas. Como su nombre lo dice, es agroclimático. Estamos haciendo ese análisis como el que estamos haciendo hoy con ustedes y hemos logrado el cubrimiento del 100% de la República. A nivel nacional hemos transmitido la información de prevención, como he mencionado, a 800 técnicos que están en los departamentos del país que han recibido información agroclimática, la cual les permite tomar decisiones certeras antes de que ocurran, durante y también en mitigación si es necesario. 19 mesas técnicas agroclimáticas, 800 técnicos en una red que hemos establecido y 3 departamentos han recibido capacitación en el tema de la cobertura vegetal y uso de la tierra a escala 1.50.000 de la República actualizado, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Zabal, y sumo también a Chiquimula, que esta semana está capacitándose para que los técnicos tengan más herramientas para tomar decisiones. Como ustedes observan en ese mapa, hemos dado recomendaciones técnicas a cada región del país según la región. Así son las recomendaciones porque cada región es diferente, el tratamiento es diferente. Continuemos. Ahí podemos ver, observar el avance promedio del ciclo agrícola de primera siembra, maíz y frijol. Nosotros hacemos este análisis para poder estar atentos al desarrollo del tema de las siembras, cómo están en las regiones del país, que también permiten observar cómo está, para que si ocurre un daño como la sobrelluvia que hemos mencionado, pues estemos atentos de cuál es el estatus de cada región en las decadías, o sea, lapsos de 10 días que nos permiten a nosotros tomar decisiones técnicas al respecto. Continuemos. Posibles daños agropecuarios, pues deslizamientos, como se ha mencionado, las inundaciones, que puede llegar a anegamiento, la anegación en el tema del agua, lo cual el encharcamiento produce daño a los cultivos, pues les evita la transpiración. Queremos ver el tema de cómo el desarrollo del crecimiento podría haberse afectado, que es lo que nos ocurre todos los años. Las altas temperaturas dañan los cultivos también, entonces ocasionan incremento de plagas y propagación de enfermedades transmisibles entre las plantas. Sigamos. Acá hay un detalle interesante, lo que es la saturación de los suelos. La sobrelluvia, al pasar la regadera de agua sobre una región determinada por mucho tiempo, el suelo tiene una cierta capacidad de absorción del agua. Contiene agua, oxígeno, y el suelo tiene una cierta capacidad, como el caso de una esponja. Pero cuando sobrepasa su capacidad, entonces se le llama saturación de suelos. Y la saturación de suelos, el exceso de agua, en otras palabras, genera problema para la obtención de oxígeno en el sistema de raíces de la planta, lo que provoca un cambio de coloración y reducción de su crecimiento. Eso es lo que puede ocurrir para entender el término de la saturación de los suelos. Continuemos. Acá observan ustedes el país, ahora desde otro ángulo, el ver el análisis con cuencas sobre la misma zona vulnerable que hemos mencionado, que tenemos según la perspectiva climática, pues hacemos el análisis agroclimático por cuencas y podemos determinar todas las vertientes que ustedes han observado. Tenemos muchos ríos que van a tener afectación por exceso de agua también, así de que es bueno que las regiones departamentales estén al tanto para poder cuidar sus cultivos en este caso. Sigamos. También a través de nuestro sistema de información geográfico y la red que tenemos con los otros ministerios,
Utilizamos la capa de las carreteras nacional, las carreteras asfaltadas y las no asfaltadas sobre la región vulnerable y determinamos 10.426 kilómetros cuadrados del país que van a estar vulnerables en todo el país. Estoy hablando de lo no pavimentado y pavimentado 2.900, total 13.387 kilómetros cuadrados del país vulnerables en carreteras, que a nosotros en el sector agropecuario nos interesa mucho porque si colapsa la vía, las vías de transporte, pues es un problema. Entonces queremos estar al tanto también de esto en nuestro monitoreo. Continuemos. Hablando del trabajo interinstitucional, nosotros con la base de datos también que genera la CONRED y el análisis climático centroamericano que se hizo, determinamos que el año análogo para este año 2022 es el año 2017. Si hablamos del año 2017, podemos determinar ocurrencia de inundaciones y tenemos la marca de cuáles fueron los lugares donde se inundaron en el 2017, determinando entonces eventos como El Progreso, Guatemala, Quiché, Zacatepeques, Sololá, Zacapa, que tuvieron reportes según la CONRED y que nos es importante conocer. Continuemos. Tenemos ocurrencia de movimientos de masas que también pueden afectar. También tenemos las zonas donde hubo ese tipo de fenómeno. Y en el 2017 tuvimos Altaverapaz, Escuintla, Guatemala, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Retaluleu, Zacatepeques y San Marcos como zonas vulnerables en movimientos de masa. Como ya he mencionado, no es tanto la lluvia que haga daño, sino el exceso es lo que provoca afectación. Continuemos. La susceptibilidad a la canícula de la República de Guatemala con los años que han pasado, el último año que tuvimos canícula prolongada fue el 2018, pues de ahí en adelante hemos podido determinar nosotros que los departamentos de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz, sur de Quiché, norte de Jutiapa, norte y este de Jalapa, sureste y Huehuetenango y el litoral del Pacífico han tenido afectación en sus cultivos cuando ha ocurrido esto. Áreas vulnerables de maíz, frijol, café, banano, tabaco, melón, plátano, hortalizas y café, caña de azúcar. Y aunque estamos en una temporada lluviosa, la canícula sí provoca daño también. Entonces es bueno tomar en consideración esto para poder tomar medidas que puedan ser acertadas, que puedan paliar el fenómeno que no lo podemos evitar. Continuemos. Municipios afectados por déficit hídrico anual. En este mapa lo que observamos es que pese a la temporada lluviosa tenemos municipios que están marcados en rojo, donde pese a las lluvias no alcanzan los niveles mínimos que se requieren. Por lo tanto, ese déficit hídrico anual provoca afectación, como lo que he explicado en el mapa anterior, en el tema de la canícula, porque los municipios no alcanzan la lluvia que se requiere, pese a que estamos en una etapa de sobrelluvia en algunas regiones, en otras no. Continuemos. Acá ustedes observan los municipios más amenazados según nuestro análisis agroclimático para esta temporada mayo, junio y julio. Nosotros nos enfocamos en dos departamentos, en Altaverapaz e Izabal. Municipios de Panzós, Fray Bartolomé de las Casas, Morales y El Estor son amenazados porque según los años análogos que están presentándose han sido susceptibles a inundaciones, deslizamientos y daños a cultivos. Entonces, con lluvia arriba de lo normal, tienden a presentar reportes al respecto. Entonces, es bueno que estén informados y las autoridades locales también para poder trabajar institucionalmente o interinstitucionalmente antes de que ocurra. Continuemos. Nosotros como Ministerio de Agricultura semanalmente emitimos recomendaciones a la población a través de nuestros boletines del Centro de Información Estratégica Agropecuaria. Con todo lo que les he explicado, emitimos recomendaciones para las zonas con lluvia normal, zonas con lluvia arriba de lo normal y para las zonas que tendrán canícula. Estas recomendaciones son muy importantes para la población, tomarlas en cuenta, aunque los agricultores, repito, son expertos en su tema. Sigamos. Hemos dado recomendaciones a las autoridades por instrucción del señor presidente también y aprobación del señor ministro. Hemos recomendado monitorear las alertas que emite el Ministerio de Agricultura a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria, que lo hacemos semanalmente según se requiere. Solicitamos a las autoridades involucrarse en las mesas técnicas agroclimáticas que actualmente ya existen en todos los departamentos del país. Se celebran a cada 3 meses aproximadamente
y permite actualizar la información de lo que estamos hablando. Promover la participación de actores locales y representación municipal en las mesas técnicas agroclimáticas para poder conocer la condición agroclimática de su territorio y así mejorar la divulgación de cada mesa departamental. Fomentar los incentivos para la implementación de prácticas de conservación de suelos en colaboración con las sedes departamentales del MAGA y promover la intervención de instituciones nacionales e internacionales con proyectos para captación de agua y lluvia en territorios productivos, en prevención a las lluvias de intensidades irregulares y días consecutivos sin lluvia. Y por último, mantener la comunicación abierta con los delegados también de la CONRED es muy importante en caso de amenaza, inundaciones o deslizamientos. Nosotros también tenemos la apertura con todas las autoridades a nivel local, departamental, para proveerles información también respecto al análisis agroclimático que generamos. Continuemos. Este es el reporte que tenemos entonces del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación sobre nuestra perspectiva agroclimática para esta época de nuestro año. Muchas gracias a Rafael López, coordinador del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA, por esta presentación. Tenemos ya algunas personas entre los amigos periodistas que van a participar con algunas preguntas. Adelante, don Julio Lara. Muchas gracias, señor coordinador. Bienvenido. Pregunta Michelle del CID de Radio TGW. Buenos días. Si puede repetirme cuáles son los cultivos que se verían afectados por la temporada de lluvias y si se sabe cuántas tormentas podrían llegar a afectar a Guatemala. Gracias. Bueno, en el orden que usted preguntó, gracias. Si sabemos los cultivos, son los granos básicos, maíz y frijol, que es lo que más nos preocupa porque son 474.924 hectáreas del país. El café, el cardamomo, la palma de aceite, caña de azúcar, café, hule, cardamomo, huertos, hortalizas, o sea, papa, cebolla, repollo, zanahoria, lechuga y otros, el banano, plátano, el café y banano, otros cultivos como el arroz, el mango, macadamia, cacao, piña, tabaco, cítricos y pastos, haciendo un total de 21.294 kilómetros cuadrados y 2.129.450 hectáreas del país. En cuanto al tema de lo que usted preguntaba, del tema de huracanes, nosotros también nos hemos ido autoeducando en los términos y se llama temporada de huracanes, pero realmente para nuestra región son sistemas tropicales y los sistemas tropicales van presentándose como se ha mencionado. En este trimestre, como se ha mencionado, no se descarta que tengamos alguna afectación tipo temporal, pero como huracán todavía oficial no tenemos. Semanalmente se va monitoreando y conforme las plataformas virtuales también lo van mostrando y el INSIBUME lo va oficializando, nosotros vamos dando las alertas correspondientes, pero todo ese movimiento que tenemos en el Atlántico y el Pacífico, pues muchos de ellos pasan de largo y nos benefician a Guatemala el que no nos toquen, pero también puede ser la afectación indirecta, como hemos mencionado, con el exceso de la lluvia que se ha pronosticado. Gracias, señor coordinador. Ahora pregunta Mónica Molina de Canal de Gobierno. Gracias, buenos días. Con respecto a la canícula, ¿cuándo se podría esperar y cuánto tiempo duraría esta en el país? Sí, específicamente se está pronosticando que del 10 al 20 de julio es el periodo que la canícula se va a presentar en nuestro país este año y va a ser, no es prolongada. Queremos aclarar que no es una canícula prolongada porque siempre es interrumpida por lluvias locales, pero es como está programada hasta este momento. Con respecto al polvo de Sahara, que la semana pasada también el INSIBUME y la CONRED mencionaban, ¿ya tienen ustedes también contempladas qué áreas podrían verse afectadas? No, específicamente el tema del polvo del Sahara, todavía pues algo beneficioso para Guatemala es que estamos en la temporada lluviosa y la temporada lluviosa pues disipa mucho ese tema del polvo. En Guatemala por eso no ha subido su nivel para poder convertirlo en una alerta nacional que podamos estar dando. Por supuesto estamos alertas también, pero sí menciono también el beneficio de la temporada lluviosa sobre este polvo que se presenta en nuestro territorio. Gracias.
Bien, estamos agradeciendo a los amigos periodistas su cobertura para esta práctica que nos ha dado el señor coordinador del Centro de Información Estratégica Agropecuaria, Rafael López. Si usted desea acotar alguna recomendación, alguna indicación, le escuchamos. Agradecemos mucho la atención prestada a este análisis agroclimático. Es muy importante tomar decisiones climáticamente inteligentes. Como Ministerio de Agricultura se está promoviendo mucho la agricultura digital, que es poder tener las bases de datos, tener acceso a las plataformas virtuales, a imágenes satelitales, para proveer información importante que nos sirve para poder constatar daños en campo. Así de que agradecemos mucho el estar alertas a los boletines, a las alertas que pueda emitir el MAGA también al respecto, porque estamos trabajando arduamente para poder dar datos certeros a la población de lo que estamos mencionando. Muchas gracias. A usted, muy amable, señor Rafael López, por su participación. Estamos agradeciendo también la cobertura de los amigos periodistas, así como la atención de nuestros amigos televidentes de Canal de Gobierno y Sistemas Interactivos de Guatemala.gov.gt.